Buenos días. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a través de su Instituto Pedagógico de Caracas, le da la más cordial bienvenida al Dr. Jesús Antonio Enríquez, quien va a presentar la ponencia titulada Ideología y el ego possocional, una mirada al docente universitario. El Dr. Jesús obtuvo su doctorado en Ciencias de la Educación. Es especialista en Derecho Laboral, abogado y licenciado en Comunicación Social y en Ciencias Políticas y Administrativas. También es diplomado en Docencia Universitaria. Se desempeña como profesor en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María. Es conferencista y autor del libro El Político en Casa. Bienvenido, doctor. Mi nombre es Jesús Antonio Enríquez. Les presento el resumen de mi artículo del postdoctoral en crecimiento espiritual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Caracas. El tema se intitula La ideología y el ego posicional, una mirada al docente universitario. La introducción de mi artículo intitulado La ideología y el ego posicional, una mirada al docente universitario, en la introducción se ofrecerá el estudio de la ideología y el ego posicional. Hoy día nos damos cuenta que no hay posibilidad verdadera de escuchar al otro. Es como si los oídos se cerraran. No entenderás lo que la otra persona está diciendo, y menos aún ponerte en sus zapatos. En otras palabras, en todo el planeta hay conflictos posicionales, pero con diferente origen, debido al hecho de que somos una mente, por lo que nadie escapa de ser posicionales, a menos que nos elevemos en niveles más altos de conciencia. Ser flexible es el camino para crecer y trascender. En pocas palabras, mientras seamos posicionales, nunca habrá aprendizaje. Todo lo contrario, perderemos la capacidad de ver y de enriquecernos con las distintas visiones, así como también la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades de crecer, de ampliar nuestros horizontes, de abrirnos a nuevas ideas, incluso oportunidades de riqueza, prosperidad y hasta obtener empleo y otras decisiones fundamentales. Ser flexible es el camino para crecer y trascender. En resumen, necesitamos en sí mismo para contar con una identidad que haga algo en el mundo y por el mundo. Pero el ego y sus juegos, así como el mantenernos en posiciones radicales, resultan ser un obstáculo en el proceso de aprendizaje, de autoconocimiento y de vivir y aceptar realmente nuestras relaciones. Ahora bien, esto no significa que uno jamás deba asumir posiciones en la vida. Es natural asumir una posición acerca de un tema en particular, pero si te das el permiso de escuchar y de indagar, aún teniendo ya tu posición asumida, o si por cualquier circunstancia cambian los acontecimientos, o si descubres nuevas razones que desconocías y la dan un nuevo enfoque a tu posición, entonces no hay nada de malo en ampliar la perspectiva, aceptar que no lo sabemos todo y cambiar de posición sin ser afectados por el ego. Por el contrario, ser posicional de manera rígida y dominada por el ego puede convertirse en nuestra propia cárcel. Puede restringirnos e impedir redireccionarnos hacia nuevos propósitos de vida. Tenemos que darnos esa oportunidad. Nuestra metodología de mi trabajo postdoctoral, de mi artículo postdoctoral, se trata de un estudio de naturaleza cualitativa documental.
Desde el plano epistemológico nos motiva a investigar sobre la ideología. Esta es contemplada como una fuerza que tiene dos caras, la imaginaria y la material. La imaginaria hace al sujeto interactuar de manera inmediata con su entorno. En otras palabras, es la relación espontánea que tiene un sujeto con su ambiente social, político, cultural, económico, entre otros. La fuerza material de la ideología, es decir, la ideología material, es aquella que condiciona el accionar del sujeto durante su vida. La ideología, es decir, la ideología moral, la ideología religiosa, la política, entre otras, la estética, entre otras ideologías. Entendiendo esto como valores, principios e ideales adquiridos o impuestos al sujeto de manera explicativa, lo llevará a no ver el significado profundo de su entorno, es decir, a no criticar o evaluar los mensajes, el lenguaje y las relaciones de su ambiente. Y por otra parte, el ego posicional y sus juegos nos pueden llevar aún más allá, especialmente cuando adoptamos una postura fija y definitiva ante cualquier situación en la vida. Es decir, tanto la ideología como el ego tienen esa relación intrínseca, se relacionan porque a veces el ego hace que nosotros creamos en algún tipo de ideología y que esa ideología no nos haga ver más allá y nos haga dogmáticos. Y por el hecho de tener el ego, por no ser conscientes del ego, ese ego exacerbado que nos hace tanto daño, entonces nos hace dogmáticos y nos puede causar daño a la gente que tenemos en nuestro entorno y a nosotros mismos. Mi propósito general en mi trabajo es comprender los significados de la ideología y del ego posicional, los significados de por qué de las ideologías y para qué sirven las ideologías, cuál es la intención de la ideología, las ideologías conscientes e inconscientes transmitidas a través de los aparatos ideológicos o de los instrumentos ideológicos del Estado y el ego posicional, ¿no?, que nos traen estas ideologías. Los enfoques teóricos de los postulados Team Bandit, la ideología, una aproximación multidisciplinaria, Louis Althusser, la revolución teórica de Marx, Pierre Bourdieu, poder, derecho y las clases sociales, Eckhart Tolle, el poder de la hora. Estos postulados permitirán ver las posibilidades que tiene el ser humano de crecer y de enriquecerse desde las diferentes perspectivas, ya que la universidad es una comunidad de intereses espirituales, de formación de grupos institucionalizados por, primero, la cultura, los valores, las ideas, los símbolos, las acciones, la acción social, el comportamiento colectivo y las ideologías. Las referencias, tenemos como referencia en este artículo a ese gran autor francés Louis Althusser, también autor sociólogo Pierre Bourdieu, también francés, al holandés Team Bandit y al británico residenciado en los Estados Unidos, Eckhart Tolle. Es importante tener presente de que este artículo que llevé a cabo fue posible gracias al conocimiento adquirido durante todo el año que estuve recibiendo mis clases de crecimiento espiritual en esta insigne universidad, como es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas.
y gracias a los profesores que me impartieron las clases, pude llevar a cabo este artículo.